Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Buenas tardes, buenas noches a todas. La verdad que es un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo especial y digo, qué responsabilidad y qué privilegio, ¿no? Compartir la palabra de Dios, porque es la verdad de Dios, es su palabra santa y la verdad que es una responsabilidad muy grande, pero un gozo también, ¿no? A pesar de los nervios, a pesar de que uno por ahí se pone ahí un poquito tensa, pero es hermoso ver cómo Dios nos habla por medio de su palabra. Y en esta tarde-noche quiero comenzar mostrándoles un vaso, ¿sí? Ahí todas lo pueden observar. Y quizás si yo les pregunto a ustedes qué es lo que ven, ustedes me pueden decir diferentes respuestas, ¿sí? Quizás alguna me diga, bueno, yo veo un vaso de vidrio, ¿sí? Se puede ver que es de vidrio, que tiene un poco de agua. Quizás otra me responda, bueno, yo veo un vaso quizás medio vacío, bien. Quizás otra me diga, bueno, yo lo veo medio lleno. Quizás otra me diga, yo lo veo con el agua suficiente como para poder saciar la sed de un momento del día. Y son válidas todas las respuestas, ¿sí? Pero ¿de qué va a variar la respuesta? Va a variar de la visión que cada una tenga, ¿sí? Y respecto a su visión es lo que me van a ir respondiendo. Y así es en nuestra vida, depende de la perspectiva que yo tenga, de la visión que yo tenga, cómo voy a ir interpretando las situaciones que me tocan vivir. Por ahí vivimos situaciones similares, pero una las interpretan de una forma y otras de otra. Y en este tiempo, en este momento que vamos a estar meditando sobre algunos versículos de la Biblia, vamos a tratar acerca de un corazón agradecido. Y ustedes me dirán, pero bueno, ¿cómo voy a tener un corazón agradecido? ¿Qué me estás pidiendo en este tiempo que estamos viviendo? ¿Sí? Donde prendo el tele y es mala noticia, prendo WhatsApp y son más malas noticias, veo las estadísticas, los hospitales llenos. ¿Cómo puedo hacer para tener un corazón agradecido en medio de las situaciones tan complejas que estamos viviendo? Y cuando estaba trabajando sobre este tema, escuché un audio, ¿sí? De un misionero que está en la provincia de Santa Fe, en Rosario, que él le tocó atravesar una situación muy difícil, muy dolorosa. Y les puedo asegurar que si ustedes escuchan ese audio, se les hace un nudo en la garganta y les puedo asegurar que terminan muy conmovidas, porque él le tocó atravesar una situación muy dolorosa. Él junto con su esposa se contagiaron de COVID. Su esposa fue hospitalizada y ella, con el pasar de los días, se fue complejizando su situación. Y ella partió, ¿sí? Partió de este mundo a la presencia del Señor. Y él quedó en su casa, porque al tener COVID no podía ni siquiera ir a despedir a su esposa, a su compañera, a su amiga de tantos años que habían transcurrido juntos aquí en la tierra. Y en este audio él dice, yo no me quejo por la situación que me toca vivir. Al contrario, agradezco al Señor por los 40 años que me permitió vivir al lado de mi esposa. Y cuando yo escuchaba esto, yo digo, qué hombre de Dios, la verdad, qué carácter formado cerca del Señor Jesucristo, porque hay que pasar una situación así y realmente tener palabras de gratitud. Yo creo que en mi caso no hubieran salido palabras de gratitud, pero me encantó ver su corazón. Entonces yo digo, sí se puede tener un corazón agradecido en medio de las diferentes situaciones que cada una les toca atravesar. Quizás algunas me digan, pero bueno, yo estoy pasando situaciones de mucho dolor, estoy pasando situaciones con problemas económicos, con problemas familiares.
y cada una vive diferentes circunstancias, ¿no? Pero sí se puede tener un corazón agradecido aún en medio de las circunstancias difíciles que estés atravesando en este tiempo. Y cuando todo va bien, cuando hay trabajo, cuando hay salud, cuando todo marcha bien, es más fácil ser agradecida, ¿no? Pero cuando vienen estas situaciones un poco más tensas, es un poco más difícil tener este corazón agradecido. Entonces va a depender mucho de mi visión, de mi perspectiva, cómo yo vea esta situación, si voy a tener un corazón agradecido o voy a tener queja en mi corazón. Desde niños, ¿sí?, le debemos enseñar a los pequeños a ser agradecidos, porque esto sinceramente no viene en nuestro ADN, ¿no? A los niños no les sale decir gracias cuando uno le da algo. ¿Y qué tenemos que hacer? Cuando le damos algo, ¿qué se dice? Gracias. Yo lo practico constantemente con mis pequeños a esto. Y por ahí ellos me dan algo a mí. Y mami, ¿qué se dice? Te dicen ellos, porque ya están esperando el gracias, ¿sí? La gratitud. Entonces nosotros debemos enseñarle a los niños de pequeños. Y Dios en esta tarde-noche nos quiere recordar este tema de la gratitud, porque para Él es un tema importante y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. En la Biblia encontramos innumerables referencias. Yo me puse a buscar versículos que hablaban de la gratitud y no terminaba más. Entonces digo, me voy a centrar en algunos porque seguía buscando y seguían apareciendo un montón de referencias bíblicas con respecto a la gratitud. Entonces vemos que este tema es muy importante para Dios porque lo menciona muchas veces en su palabra. Y busqué lo que es la definición de gratitud. Es un sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o le ha prestado un servicio, ¿sí? Y por el cual desea corresponderle. Entonces, la gratitud es un sentimiento, ¿sí?, que yo tengo de estima, de reconocer a una persona que me ha hecho un favor o que me ha hecho un servicio y necesito corresponderle, recompensarle de alguna manera. Eso es gratitud, ¿sí? Esa es la definición de gratitud. Y siempre la gratitud o el agradecimiento nos lleva a una acción práctica, ¿sí? Siempre, siempre la gratitud me va a llevar a hacer algo, a manifestarlo de alguna forma, ya sea de manera verbal o de manera física, pero siempre la gratitud me va a llevar a eso, a ponerme en movimiento, a ponerme en acción. Nunca la gratitud está asociada a la pasividad, a estar tranquila, no, me va a llevar a la acción. Por ejemplo, si yo estoy agradecida con alguien, le puedo hacer una notita, ¿sí? Le puedo mandar un mensaje de WhatsApp, le puedo enviar un mail. Si vivo cerca de esa persona, por ahí me puedo llegar a su casa, no sé, con algo dulce, por ahí saben preparar algo y le pueden llevar, no hace falta ni siquiera que gasten mucho dinero, pero es reconocer. La gratitud se va a manifestar en esa acción práctica. ¿Y por qué debemos ser agradecidas? ¿Sí? Yo me preguntaba, ¿por qué debemos ser agradecidas? Y nos vamos a centrar en un pasaje que es el que compartían las chicas hace un ratito. Está en Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Y dice el texto, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Dad gracias y acá dice en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Muchas veces nos pasamos preguntando, ¿y cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y nos pasamos dando vuelta en eso. Y acá hay una manera práctica de ver la voluntad de Dios para nosotras, que es el ser agradecidas. Y acá fui desglosando un poquito este versículo. Y dar gracias, ¿sí?, en el original es la palabra Eucaristía, que significa acciones de gracia. Vieron que recién le mencionaba que siempre me va a llevar a la acción, a hacer alguna actividad. Dice el versículo, dad gracias en todo. Y acá cuando dice todo, la palabra de Dios, y lo hemos escuchado muchas veces, que es absoluta. Si dice todo,
es todo, chicas. No podemos escapar. Cuando dice nada, es nada. Cuando dice ni uno, ¿sí? Y acá dice todo. Y es cualquier situación y circunstancia, ¿sí? No especifica qué situaciones. Y no son solo las felices. Dice todo. En los momentos de felicidad, en los momentos de tristeza, en cualquier situación que el Señor permita que yo viva, tengo que ser agradecida, porque su palabra lo dice claramente en este versículo, ¿no? Dad gracias en todo, porque esto dice que es la voluntad de Dios, y saben ustedes que la voluntad de Dios es todo lo que Dios quiere para nuestra vida. Y Romanos 12:2 dice algo acerca de la voluntad de Dios, que quizás alguna, apenas mencionamos la voluntad de Dios, se le vino a la mente este versículo. Y dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y me pueden preguntar, pero ¿cómo esta situación que estoy viviendo, cómo, qué tiene de bueno, o qué tiene de agradable, o qué tiene de perfecto? Y si Dios nos permite pasar una situación y ese es el momento que Dios quiere que atravesemos, es porque Él tiene un propósito, que quizás no lo entendamos ahora, pero quizás más adelante sí, o quizás nunca lo lleguemos a comprender, ¿sí? Esa es la voluntad de Dios, son las situaciones que Dios me permite vivir y dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y qué hermoso es recordar, ¿no? Estas palabras que quizás las hemos leído muchas veces, recordar acerca de su voluntad. Les voy a leer una nota que escribió Matthew Henry con respecto al tema. Dice, si oramos sin cesar, no nos faltará tema para dar gracias en todo. Veremos razones para dar gracias por perdonar y prevenir, por las misericordias comunes y las excepcionales, las pasadas y las presentes, las espirituales y las temporales, no solo por las cosas prósperas y agradables, sino también por las providencias aflictivas, por los castigos, por las correcciones, porque Dios designa todo para nuestro bien, aunque en la actualidad no veamos en qué nos ayuda, ¿sí? Es extensa, sí, la nota de Matthew Henry, pero me encantó porque es como que resume todo lo que venimos hablando. Y acá cuando decíamos que todo ayuda para bien, se nos viene otro versículo a la mente, que es Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, acá otra vez una palabra absoluta, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Qué hermoso saber y confiar y tener esta plena seguridad que si Dios me permite pasar por esta situación es porque Él lo cree conveniente, porque tiene un propósito para nuestras vidas. Y ahora ya adentrándonos un poquito más al tema, ¿por qué motivos debemos dar gracias? ¿Por qué motivos debemos dar gracias? Y yo puse 3 motivos y los 3 empiezan con la letra S, ¿sí? Como buena maestra yo quiero como que todo quede y después les voy a dar hasta tarea para que se lleven a su casa. 3 motivos para dar gracias a Dios. El primero es por la salvación, ¿sí? El primero es por la salvación. El segundo es por el sustento. Y el tercero es por la suficiencia de Cristo, ¿sí? Primero salvación, segundo sustento y el tercero por la suficiencia de Cristo. Y vamos a desarrollar estos 3 puntos. El primero, la salvación. Y vamos a mencionar varios versículos del apóstol Pablo, ¿sí? Pablo agradecía por su salvación y por la de sus hermanos, o sea, por la gente con la que él estaba constantemente trabajando. Y la mayoría de sus cartas comienzan con gratitud. Fue hermoso ir buscando, ir viendo todo lo que Pablo escribía, siempre tenía motivos para agradecer. Siempre sus cartas comienzan buscándole algo positivo a las personas con las que él trabajaba o les enviaba estas cartas. Vamos a buscar Romanos 1, versículo 9 y 10.
Romanos 1, versículo 9 y 10. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, ¿sí? Acá vemos que él está agradecido por la salvación de otros y el crecimiento espiritual que otras personas tenían. Otro texto, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Dice el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y toda ciencia. Qué hermoso, ¿no? Ver cómo Él les escribía y siempre agradecía por la salvación de estos hermanos, por cómo ellos iban creciendo. Otro texto, Efesios 1, versículos 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, ¿sí? Qué textos preciosos. Yo acá veía cómo él agradece, ¿sí? Esas palabras que rebosan de gratitud por su salvación, por decir, Señor, gracias por escogerme desde antes de la fundación del mundo y escoger a estos hermanos con los cuales él trabajaba y servía. Filipenses 1, capítulo 1, versos 3 al 5. Filipenses 1, del 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, ¿sí? Qué hermoso cuando uno habla con personas y te dicen, estuvimos orando por vos, y doy gracias por cómo estás sirviendo al Señor, y son palabras que uno lo alientan, ¿sí? A uno le llena el corazón de alegría, y Pablo constantemente en sus cartas animaba a los hermanos. Quizás después los exhortaba por alguna otra cuestión que no estaban yendo tan bien, pero él comenzaba siempre destacando y agradeciendo la obra de salvación en su vida y en la vida de los demás hermanos. Colosenses 1, 3 y 4. Colosenses capítulo 1, verso 3 y 4. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Sí? ¿Cuántos textos? Yo creo que me los he puesto a todos los de Pablo, pero es hermoso ver a través de la palabra de Dios. Es ella. Mi oración para este tiempo era, Señor, que tu palabra, ¿sí? Que rebose tu palabra, buscar en los versículos que has dejado, ¿sí? En tu palabra escrita. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Una vez más, daba gracias, ¿sí? Daba gracias a Dios por los hermanos y por la salvación. Vamos a ver uno más, el último. Ahí Lore total va poniéndolo en el chat si algunas se atrasa con la lectura. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, ¿sí? Ahí daba gracias
por su vida, gracias Señor por la salvación, por el ministerio. Y qué hermoso es ver la obra de Dios de salvación y cómo los hermanos van creciendo. Yo siempre me gozo de ver todo lo que Dios va haciendo y cómo Él nos va sorprendiendo, ¿sí? Muchas de las que estamos participando en esta reunión quizás lo venimos haciendo martes tras martes y saben de qué se trata cuando uno dice la salvación, pero quizás haya alguna amiga que haya entrado por primera vez o que nos visite o que alguna otra hermana la ha invitado y dicen, pero ¿de qué salvación? ¿De qué me está hablando? ¿Sí? Entonces vamos a desarrollar un poquito qué es esta salvación, contarles brevemente de qué se trata esta salvación. Y son 3 puntitos cortitos que les voy a contar, les voy a mencionar. El primero es la realidad. ¿Qué realidad? Y la realidad del pecado. ¿Y qué es pecado? Y pecado es todo lo que hacemos que ofende a Dios, pero ya nacemos con pecado en nuestro corazón, aún desde pequeño, porque a un niño nadie le enseña a ser egoísta, a ser mezquino, eso ya viene en su corazón el pecado. Y luego cuando vamos creciendo lo vamos practicando al pecado. Y muchas me podrían decir, bueno, pero yo no maté a nadie, yo no hice nada tan grave como para ofender a Dios. Y un pensamiento, ¿sí?, que desagrade a Dios, un sentimiento, guardar rencor, mirar mal a alguien, hablar mal de alguien, ya es pecado delante de los ojos de Dios. Y dice la Biblia que todos somos pecadores. Otra palabra absoluta, dice todos, nadie queda afuera de este absoluto, todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Y Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo, dice la palabra de Dios, ni aún uno, ¿sí? Ni aún una persona que busque a Dios, que haga las cosas bien. Todos estamos en la misma situación, todos tenemos pecado. Esa es la realidad que debemos ver, la realidad del pecado. Como Dios veía nuestra incapacidad para acercarnos a Él, porque no hay nada que el ser humano pueda hacer por sus propios medios para poder llegar a Dios, para poder limpiar su corazón de ese pecado, nada, ni buenas obras, ni sacrificios, ni porque vaya a la iglesia, nada alcanza. Entonces Dios dio ese remedio, ¿sí?, esa solución que fue su único hijo, Jesús, que nació sin pecado, sin mancha, vivió una vida santa en la tierra, pero Él vino con un propósito. Dice 1 Corintios 15, versículo 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, ¿sí? El verso 4 dice, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ¿sí? Entonces, el primer punto, la realidad, el pecado, todos tenemos pecado. El segundo punto, el remedio, la solución que Dios da, viendo nuestra incapacidad para poder acercarnos a Él, que fue su Hijo Jesucristo. Y su sangre, como dice 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿sí? Es la única solución, el único remedio para poder limpiar nuestro corazón de ese pecado que me separa de Dios, que me condena al infierno si yo no arreglo las cuentas con Dios. Y el último punto de esta parte, espérenme un segundo, es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es creer. ¿Y qué tengo que creer? Y tengo que creer que soy pecadora, me tengo que reconocer pecadora, porque si yo no me reconozco pecadora, es como que yo no tengo ningún problema. Entonces, lo primero que tengo que hacer, mi responsabilidad es creer que soy pecadora, que no puedo hacer nada para acercarme a Dios y que solo Jesús puede limpiar mi corazón de mis pecados, ¿sí? Y solamente es pedirle a Dios que limpie mi corazón por medio de la sangre de su Hijo, ¿sí? Parece algo
tan sencillo, pero es algo tan profundo porque se trata de la eternidad de una alma. Si vos, amiga que nos visitas en esta tarde-noche, es la primera vez que venís o has venido otras veces y no has escuchado acerca de la salvación, yo te invito a que puedas, si te quedó alguna duda, que después nos consultes, que después charles con nosotras acerca de esta salvación preciosa y puedas dar gracias por la salvación que Dios nos da. Vamos al segundo motivo de gratitud. Dijimos, el primero era la salvación, dar gracias por mi salvación y la salvación de mis hermanos. El segundo punto es dar gracias a Dios por el sustento, ¿sí? Por el sustento que Dios nos da. Filipenses capítulo 4, versos del 10 al 12. Filipenses 4 del 10 al 12 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Los filipenses ayudaban a Pablo. Ellos eran de una situación económica que les puedo asegurar que no les sobraba lo material, ¿sí? Pero ellos tenían en cuenta, el apóstol trabaja con nosotros, nos ayuda, y ellos se paraban para sostener al apóstol Pablo. Dice el verso 11 de Filipenses 4, no lo digo porque tenga escasez, decía Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Verso 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, ¿sí? Entonces, él daba gracias a Dios por el sustento, por lo que los hermanos hacían y le sostenían a él en cuanto a lo material. Dice 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 7 y 8. 1 de Timoteo 6, 7 y 8. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, ¿sí? Dice la palabra de Dios, tengo sustento, tengo que comer, tengo que alimentarme todos los días, tengo ya que estar contento y feliz porque Dios me da cada día la provisión. Tengo que ponerme, tengo ropa para ponerme, tengo que estar contento. Tengo un lugar donde vivir, donde pasar mis días, ya sea que alquile una casa, ya sea que tenga casa propia, ya sea que me presten un lugar para vivir. Yo les puedo asegurar que si desactivamos todos los micrófonos y empezamos a contar cómo el Señor nos sostiene y nos da ese sustento, habría un montón de testimonios para contar, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios, no digo yo, dice la palabra de Dios, si tengo sustento y tengo abrigo, tengo que estar ya más que agradecido, más que feliz con lo que Dios me da. Y por ahí a las mujeres nos pasa esto, ¿no? Que, ay, no tengo que ponerme. Y vos abrís el placar y se te caen las perchas, se te cae la ropa y vos decís, ¿cómo no tenés que ponerte? Y todo eso, pero bueno, yo quiero tener otra camisita, quiero tener otro suétercito, quiero tener algo nuevo. Pero no podemos quejarnos porque por ahí tenemos de más, ¿sí? Por ahí tendríamos que limpiar nuestros placares, no sé cómo se dice en otros países, en el lugar donde guardamos la ropa y fijarnos, hay ropa que no uso, bueno, quizás a otra persona le pueda ser útil, lo saco, lo pongo en condiciones y lo regalo, ¿sí? Pero no podemos quejarnos, tenemos que estar más que agradecidas por el sustento que Dios nos da, por el alimento, por el abrigo, por tener un lugar donde vivir. Mateo 6:25, un texto más que conocido. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? ¿Sí? Muchas veces estamos, ay, ¿qué pasará mañana? ¿Qué pasará con la economía, con el país? ¿Qué, cómo va a ser el trabajo? ¿Voy a tener trabajo? Dice el Señor, no os afanéis, ¿sí? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor pone ahí la balanza. Tu vida no vale más que todo esto y yo te voy a sostener, te voy a sustentar. ¿Para qué te estás
preocupando que la economía, que el dólar, que sube, que baja. Acá las que vivimos en Argentina podrán saberlo y en otros países también, porque la economía, ¿no?, es muy inestable. No tenemos que preocuparnos. El Señor nos dice, no te afanes, no te preocupes. Si vienen pensamientos que estoy preocupada, que estoy afligida por la economía, ¿qué va a pasar? Voy a la palabra del Señor. No te preocupes, tu vida vale más que lo otro, ¿sí? Y descansemos en Él. Y un texto precioso que me encantó cuando lo recordé hoy día, Hebreos 13:5. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, ¿sí? Contentos con lo que tenéis ahora, dice ahora, en este tiempo, en lo que estoy viviendo ahora. Quizás una está pensando, yo en mi caso particular, hace un año que vivimos en nuestra casita y me faltan un montón de cosas. Y por ahí me pasa esto de decir, ay, me gustaría tener ya el placar de la pieza de los niños para ordenar la ropa porque está todo desordenado. El Señor me dice, contenta, Blanquita, con lo que tenés ahora. ¿Tenés caja para guardar las cosas? Y bueno, las guardaré en caja. ¿Tenés algún otro lugar donde poner las cosas? Está contenta con lo que tenés ahora. ¿Por qué dice? Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Un hermoso texto, una promesa para aferrarse. Entonces, tenemos que ser agradecidas por el sustento, chicas, ¿sí? Puedo asegurarle que todas las que estamos escuchando, ninguna me puede decir, yo pasé hambre, yo no tengo dónde vivir, yo no tengo que ponerme, porque el Señor siempre provee. De una u otra forma, el Señor nos provee. ¿Y cuántos testimonios podríamos dar? Y yo pensaba mientras iba armando de mis amigas misioneras, ¿no? De acá del grupo de MAC. Me encanta cuando comparten de los testimonios de cómo Dios las sorprende. Por ahí, ay, llegó un hermano y miren lo que nos trajo, un almuerzo súper sustancioso con todo. Y yo digo, qué hermoso, porque son regalos extra que el Señor, esos mimos que el Señor nos da, ¿no? Y cuántos testimonios, si yo les dijera a las chicas que compartieran, cuántas cosas preciosas. Y no solo a las que son misioneras, sino a las que también, a las que no somos misioneras. El Señor va a decir, ay, esto no, quizá no me hacía falta de urgencia, pero el Señor me lo dio como un regalo extra. Y qué hermoso, porque esto nos lleva a ser agradecidas y nos lleva a dar gloria al nombre de Dios, de que su palabra es verdad. Como dice Hebreos 13:5, no te voy a desamparar, no te voy a dejar, voy a estar ahí. Pero a veces a una en el andar diario es como que se les olvida, y es hermoso recordar esta promesa del Señor. Entonces vimos, el primero, dar gracias por la salvación mía y de mis hermanos. El segundo, dar gracias por el sustento. Y el tercero, para ir terminando, dar gracias por la suficiencia de Cristo, ¿sí? Suficiencia de Cristo. Y pensé en este punto porque digo, si tengo a Cristo, tengo todo. No me hace falta más nada. ¿Qué sería nuestra vida si el Señor nos soltara un segundo de nuestra vida, nos soltara la mano, ¿no? Yo pienso, ¡ay, qué desastre que sería mi vida! Señor, por favor, que no lo permitas. La suficiencia de Cristo. Él nos promete estar siempre con nosotros, y si lo tenemos a Él, no nos hace falta más nada. Filipenses 4:13, un texto más que conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y acá otro absoluto más, todo, chicas, todo. Si la palabra de Dios dice todo, es todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo enfrentar cualquier situación. Si el Señor lo permite, Él va a estar conmigo, Él me va a sostener y me va a ayudar. Cristo es suficiente. Su suficiencia me va a sostener, me va a ayudar, me va a alentar para poder enfrentar esa situación difícil o esa situación que Él permite que esté viviendo. Que no lo olvidemos a eso. Filipenses 4:6, otro texto más que conocido. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y termina, y con acción
de gracias, ¿sí? Está perfecto que tengamos nuestra lista de oración, bárbaro, pedir por las personas que están enfermas, los que están sufriendo, por las necesidades y demás, pero tener una lista que esté toda la gratitud al Señor, ¿sí? Por ahí como que nos cuesta, ¿no? Sacar, bueno, pero ¿por qué cosas? Tantas cosas por las cuales estar agradecidas, chicas. Que estemos reunidas ahora, que tengamos un dispositivo, que tengamos internet, que podamos escuchar la palabra de Dios, que tengamos una Biblia con nosotras, que tengamos nuestra familia o las personas con las que vivimos, que estemos vivas, que estemos respirando, ¿sí? Que estemos viendo, que estemos escuchando. ¿Cuántas cosas tenemos para dar gracias a Dios? Entonces recordemos esto, Cristo es suficiente, su suficiencia es la que me va a sostener en cualquier situación. Dice San Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, y ya creo que sí las tenemos, ¿no? Pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. El Señor nos recuerda, yo soy suficiente para vos, es lo único que necesitas para estar fortalecida. En el mundo vas a tener problemas, y cuánto más lo estamos viendo en este tiempo, ¿no? Parece que es prueba tras prueba, mala noticia. Esas son las aflicciones de que el Señor nos habló, no solo las físicas, las materiales, sino también las espirituales, porque uno se aflige, uno se siente, uno se duele, ¿sí? Esas son todas las aflicciones, pero termina el versículo, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿sí? Y eso nos da la paz que empieza hablando este versículo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y qué hermoso es sentir esa paz, esa tranquilidad que solo Dios da. Hace días atrás yo les compartí a las chicas que había una nena de mi iglesia de 11 años que estaba hospitalizada con un problema en sus pulmones, que no era COVID, sino que le había agarrado una neumonía, y fueron 10 días durísimos para esos papás, de verla a ella primero con la naricera o bigotera, como le llamen, después le pusieron mascarilla, los tratamientos no resultaban y le decían, si no evoluciona bien, la vamos a tener que intubar, una niña de 11 años. Y dice que los médicos, relataban los papás, a la nena le dieron el alta, se está recuperando muy bien, y los papás daban testimonios de que los médicos le decían, nosotros entrábamos a la pieza y a la habitación y se respiraba una paz, una tranquilidad. Pero ¿por qué ustedes están así? Le decían los médicos, porque en esa situación los papás que no tienen a Cristo, ¿qué estarían desesperados, gritando, mi hijo, ayúdenlo? Y ellos tranquilos, con una paz, una tranquilidad. Entonces los médicos, eso fue un testimonio tan palpable para los médicos. ¿Por qué ustedes tienen esta paz, esta tranquilidad? Entonces eso sirvió para que ellos pudieran dar testimonio. Nosotros tenemos un Dios que nos fortalece, que nos da paz, que nos anima en esta situación difícil. Y fue hermoso ver cómo ellos compartían acerca de esta paz. Y qué hermoso saber y recordar esto, chicas. Dar gracias por la suficiencia de Cristo. Él nos da la paz. Él nos da todos los recursos que necesitamos para transitar esta vida, ¿sí? Él nos da todas las herramientas. Ahora más que nunca tenemos por internet, uno abre devocionales, escucha audios, tiene mensajes de acá, tiene la Biblia en el celular, o sea, no tenemos excusa. El Señor es suficiente y Él provee todo lo que necesitamos para ir creciendo y avanzando en nuestra vida cristiana. Leía un devocional de la Biblia, yo tengo la Biblia, la nueva versión internacional, y esa Biblia tiene diferentes devocionales adentro. Y leí un devocional hablando acerca de este tema, y se los voy a leer. Dice, hace algunos días escuché en la radio una frase que me dejó pensando, ¿sí? Dice esta mujer que comparte el devocional. Hoy doy gracias por lo que ayer renegaba, ¿sí? Ella escuchó en la radio esta frase, hoy doy gracias por lo que ayer renegaba. Y luego, meditándola, asentí en mi interior que era verdad.
Analizando esas palabras, retrocedí la película de mi vida y me di cuenta de que muchos momentos vividos trajeron preocupación, dolor y lágrimas. Pero al mirarlos hoy, desde este presente, debo levantar mi mirada al Señor para expresar: gracias, Dios, por todas las cosas vividas en aquellos momentos, por no entender tus planes, renegué de ellos y hasta discutí contigo. Pero hoy caigo en cuenta de que no hubiese aprendido a valorar muchas cosas de no haber sufrido la falta de ellas. Y ella pensaba y escribía: nunca podría valorar el tener una familia si antes no la hubiera añorado. Nunca podría haber aprendido a administrar el dinero si antes no hubiera padecido escasez. Nunca podría haber aprendido a perdonar si alguien no me hubiera ofendido. Nunca podría haber aprendido a consolar si antes no hubiera necesitado ser consolada. Nunca podría haber aprendido a confiar en la fidelidad de Dios de no haber vivido la desesperación, de buscar y volcar toda mi confianza en Él. Y termina diciendo el devocional: querida hermana y amiga, si hoy reniega por cosas que pasan en tu vida, levanta tu mirada y tu corazón al Señor y agradécele, porque Dios te está enseñando lecciones profundas. ¿Y cuántas veces nos pasa, ¿no?, de recordar acontecimientos de nuestra vida de años atrás quizás y no entender por qué Dios permitió esto, por qué Dios permitió lo otro? Y ahora nos damos cuenta que fue para nuestro bien. Vamos a terminar recordando nuestro versículo principal, Primera de Tesalonicenses 5:18. Recuerden, ¿no? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y me gusta siempre terminar cuando comparto algún devocional de una manera práctica. Por eso le dije que se van a llevar tarea para su casa. Las formas prácticas de expresar la gratitud. Puede ser hacer una lista de agradecimiento, que justo cuando armaba estos días encontré una lista de agradecimientos que yo me había puesto una meta. Voy a escribir 40 cosas por las cuales agradezco al Señor. Y al principio como que me costaba, ¿no?, escribir, y después empezaron a fluir, empezaron a salir. Y es hermoso tener una lista de agradecimientos, quizás por personas, quizás por situaciones que el Señor nos permite pasar. Por tantas cosas podemos dar gracias. Y esta sería una forma de ponerlo en práctica. Hacer una lista, así como tengo mi lista de pedidos de oración, hacer una lista de gratitud al Señor. Otra de las formas, yo pensaba colocar en un frasco, que yo miren lo que hice, forré una latita de leche, ni siquiera gasté plata, porque busqué algo para reciclar, busqué una latita de leche y puse agradecimientos 2021, ¿sí? Y acá puse el texto lema, Primera de Tesalonicenses 5:18, le hice un orificio a la tapa, ¿sí? Es todo un tarrito de leche. Entonces, hace mucho lo quiero hacer y ahora digo, Señor, es la oportunidad para empezar a ponerlo en práctica. Entonces, acá adentro vamos a ir metiendo tarjetitas que pueden ser semanales o pueden ser cada 15 días o cada un mes. Poner agradecimientos. Y cuando llegue fin de año, que estamos en la fiesta de fin de año, poder abrir esa lata o ese frasco y empezar a sacar y recordar, porque uno, chicas, lamentablemente se va olvidando de todos los beneficios que Dios va trayendo a nuestra vida. Por ahí cosas que son sencillas, pero son regalos de Dios. Anotarlos, ponerlos en el frasquito y a fin de año sacar uno tras uno y dar gracias a Dios por tantas bendiciones que Él nos da. Otra forma práctica puede ser compartir con amigas motivos de gratitud, ¿sí? Cuando nos juntamos por ahí a orar, aunque sea por medio de estas plataformas, decir, mira, nos vamos a juntar un día, pero solo vamos a dar gracias a Dios. Solamente dar gracias a Dios. No se puede pedir nada, solamente agradecer. Esa sería otra forma práctica. Y si alguien hizo algo por mí, me hizo un favor, hizo un servicio a favor mío, agradecerle. Por medio de una notita, por medio de un mensaje de WhatsApp. Ahora tenemos un montón de formas para agradecer de manera práctica lo que esa persona hizo conmigo. Termino leyendo Job 9:10.
Dice, es un texto que me encanta, me encanta. Dice Job 9:10, Él hace cosas grandes e incomprensibles, grandes e incomprensibles. No puedo comprender las cosas grandes que Dios hace y maravillosas sin número. Dice que no las puedo contar, sin número no las puedo contar. ¿Cuántas cosas, chicas, tenemos para dar gracias al Señor en esta noche? ¿Sí? Y el último texto, y le prometo que con esto termino, si no, no me van a creer más. Con esto terminamos. Habacuc 3, del 17 al 19. Yo quería mencionar este texto que también me llevaba a reflexionar. Habacuc 3, 17 al 19. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados, no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, ¿sí? A pesar de toda esta lista que vos podés decir, a pesar de que no tenga trabajo, a pesar de que esté en esta situación conflictiva en mi matrimonio o con mi familia, a pesar que esté pasando toda la lista negativa, dice el versículo 18, con todo lo anterior, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Termina versículo 19. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Entonces, recordemos los 3 puntos. Ser agradecidas por la salvación mía y de otros, por el sustento y por la suficiencia de Cristo en mi vida, ¿sí? Y te pregunto ahora al final, ¿cómo vas a ver el vaso? ¿Sí? ¿Cómo lo vas a ver ahora? ¿Lo vas a ver y no, está medio vacío? ¿O no, tiene bastante agua, me puede satisfacer la sed? Depende la óptica, la visión, la perspectiva, pero eso va a depender mucho de mi comunión con el Señor, cómo yo enfrente las diferentes situaciones. Espero que cada una podamos tener un corazón agradecido, que es lo que Dios está buscando en medio de estas situaciones. Me podrán decir, pero este tema es medio controvertido con todo lo que estamos viviendo, pero se puede, chicas, porque el Señor nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su espíritu, nos ha dejado un montón de promesas para aferrarnos y ser esas mujeres con ese corazón agradecidos, a pesar de toda la lista, pero tener un corazón gozoso y agradecido. Que el Señor las bendiga, y era mi oración de que su palabra fuera la que quedara fijada en nuestra mente y en nuestro corazón, que su palabra es eterna. Que el Señor las bendiga grandemente a todas.